La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Estamos aquí en una emisión más de La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un gran invitado. Déjenme les hablo un poquito de él. Él es Pablo Mier y Terán Sierra, tiene 71 años, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado por el TEC de Monterrey, además de tener estudios de maestría en comunicación por ese mismo instituto y además de estudios de dirección de empresas en el IPADE. Ha dirigido la comunicación del Grupo Vitro en Ciudad de México y también ha tenido su propia, ha sido propio CEO y presidente de su propia agencia de relaciones públicas y comunicación, además de haber sido presidente de la Fundación para la Promoción al Turismo, una institución de asistencia privada y de algunos otros lugares donde sé que él ha estado asesorando, ha sido consultor, ha sido todo eso. Bienvenido, mi estimado Pablo, aquí a este espacio, la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hola, Guillermo. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a toda la gente en La Paz, Baja California, que espero que tengan mucha paz y estén muy a gusto en este México un poco convulso ahora, ¿verdad? Gracias por la invitación, Guillermo. Aquí estamos. No. Gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, vamos un poco platicando, mi estimado Pablo. Antes de entrar en vivo, te preguntaba, porque no es un apellido común, es un apellido compuesto, Mier y Terán, y hay un exgobernador de Veracruz con ese apellido, y cuéntanos un poco el origen de ese apellido, que aparte sé que eres Mier y Terán como apellido compuesto, y luego Sierra, ¿me equivoco? Y es correcto. Mira, el origen de los Mier y Terán está en Santander, en un pueblo que yo no conozco, por cierto, espero ir. Traigo varias cosas pendientes todavía en lo que me resta de vida, Guillermo, que espero que sean unos 30, 35 años. Uno de esos es ir a Santander, a un pueblo que se llama Ibos, donde nace este apellido, y sé que de todas maneras hace ya 2 o 3 siglos llegaron a México, y bueno, pues la figura más relevante fue el general Mier y Terán, que fue un general importante en la historia para Porfirio Díaz. Él era, amigos que nos acompañan, y Guillermo, él era experto en calcular la parábola de la bala de los cañones. O sea, en el cañón no solamente tendrías que apuntarle bien en dirección recta, sino que además tenías que calcular bien dónde iba a caer la bala, ¿sí? Para Sí, que claro. hiciera explosión. Entonces, él seguramente tenía una fórmula y era muy bueno para eso, y fue muy útil al general Díaz, Porfirio Díaz, y entonces él lo nombra como agradecimiento. Es una vieja práctica de varios políticos. Lo nombra gobernador de Veracruz, y entonces, bueno, pues es gobernador de Veracruz. Él tiene pues varias calles en varios estados de la República. Ahí viene el apellido, Guillermo, ¿eh? Ahí viene el Ok. apellido. Para mí es bonito, es un apellido bonito, un poco complicado, porque cuando tú vas a una farmacia a dejar a una tintorería a dejar tu ropa, o alguien te pide tu apellido, es muy difícil que lo entiendan, Mier y Terán, entonces se confunde, es una lata. Mis hijos ya dicen Mier, lo han simplificado en esos Le han casos. quitado el apellido compuesto y el Pero literal. bueno, de ahí viene, y bueno, pues nada, esa es la historia, Guillermo. Oye, cuéntanos, ¿quiénes, tú naciste en la Ciudad de México, pero quiénes fueron tus papás?
Es una muy buena pregunta. Qué bueno que me haces esa pregunta. Fíjate, mi padre fue el 10º hijo, o sea, el más chico de de 10, obviamente. Su padre era un hombre que hacía vidrio, tenía una vidriera en Apizaco, ¿sí? Ujú. Y entonces hacía vidrio, tenía una tienda en el Zócalo, que se llamaba Mieriterán justamente, y vendía vidrio. Pero resulta que el señor, o sea, mi abuelo se quedó viudo relativamente joven, cuando mi papá recién nacía, y entonces al quedarse viudo, él entró en una depresión tremenda y murió bastante joven, de modo que mi padre quedó huérfano de padre y madre a los 6 o 7 años. Para mí es bonito eso porque es una oportunidad de hablar de mi papá, ¿sí? Ujú. Y el mérito que tuvo porque pues no es fácil quedarte sin papá y mamá a los seis Sí, a esa edad, años. sí, 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 claro. Vivió como pudo, debo decirlo. De hecho, mi padre no oía de un oído porque se le había roto el tímpano, señal de que nadie lo cuidó en su infancia, ¿verdad? O sea, cuando se te Sí, rompe el claro. tímpano, quiere decir que tuviste una atención médica pésima. Aunque eso le costó no haber hecho el servicio, le ayudó para no hacer el servicio militar, que entonces era una actividad importante. Entonces no hizo el servicio militar, pero fíjate, es interesante por qué la aún en esas condiciones cursa la carrera de Derecho en la Escuela Ah, Libre bien. de Derecho y de los 10 hermanos, junto con mi tío Luis, es el único que estudia una carrera, una profesión y él es abogado. Eh, De nombre tu papá? Salvador Mieri Terán Cardona, Salvador Militerán. él es abogado, él fue abogado de lo que se llamaba Automex. Automex era una armadora de carros que Ujú. luego compró Chrysler. Ah, mira. Y entonces se llamó Chrysler de México. Mi padre, pues, era el abogado de ellos. Esa era de Gastón Azcárraga, Mm. no de Emilio, sino de Gastón De Azcárraga. Gastón. Sí, los de Grupo Fórmula, ¿no? No, de Ah, otros, no, no es cierto, miento, miento. de los que fueron después Posadas, Posadas, Grupo Posadas, sí, claro, de claro, que Grupo después también Posadas. compraron el tema de la Gastón aerolínea y Azcárraga todo. fue el papá, fue el que dirigió esa empresa y mi papá era el abogado. Y entonces eso le permitió, bueno, trabajar mucho. Tuvo 11 hijos. O sea, eh, eh, 11 hijos, pues ahora yo me impacto, yo tengo 4 y a veces batallo, pero bueno, él tuvo 11 junto con mi ¿Y madre. Mi qué madre, número eres de los 11? yo soy el cuarto. El cuarto. Somos 11 hijos. Esa es una historia muy bonita también, ¿verdad? 11 o sea, entonces El yo lo número. veía en la mañana cuando se iba a trabajar y en la noche cuando volvía, porque con 11 hijos, pues no te queda otra que trabajar todo el día. Pues mi casa era muy, muy peculiar, ¿verdad? Y además Oye, no pero había ¿cuántos? pañales, Guillermo, en esa época no había pañales No, era todo tela. desechables, eran de tela. Entonces, en el patio de tendedero de mi casa había una cantidad de pañales colgando ahí, porque más fuimos muy seguiditos uno de otro, ¿verdad? O sea, de un año de Pero diferencia, año y medio. ¿cuántos son mujeres y cuántos hombres? Siete mujeres y 4 hombres. Ah, Ujú. mira. Siete Oye, mujeres y 4 hombres. y de qué rumbos eran de la ciudad? Yo recuerdo que vivíamos en la colonia del Valle, en Heriberto Frías, Ah, mira. y Ujú. luego en la colonia Miscuac, en una calle que se llama Giotto 53, que fui hace poco a ver la casa, ya no existe, ahora es un edificio de departamentos. Y después nos fuimos a vivir, Guillermo, compraron mis papás una casa de las primeras casas que hubo por Ciudad Satélite, en un fraccionamiento que se llama Bosques de Chegaray. Sí, Bosques de Chegaray, claro. Y Ajá. ahí vivíamos, pero bueno, a ver, Guillermo, yo cuando era pequeño, de 12 años, me subí en bicicleta a las torres de satélite, ¿sí? Me ponía mis patines y me bajaba de las torres de satélite a Chegaray patinando por la calle esa. O sea, era otro México, ¿verdad? No, 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 ni que el periférico como está ahorita, O sea, ni que segundos pisos, ni nada de eso. era una gozada ese México,
tenía mi papá caballos ahí en San Mateo, que es un lugar cercano, y atravesábamos la avenida esa a caballo. Sí, era otro, estoy hablando de los años 62, 65, ¿sí? Bueno, ese era el México que me tocó vivir ahí de chico con mis 10 hermanos. 10 ¿Y tu hermanos, mamá? sí, correcto. ¿De qué nombre tu madre? Mi madre era salvadoreña de Ujú. Santa Tecla, eh, aunque siempre vivió en México, es María Eugenia Sierra. Eh, mi abuelo era un hombre muy peculiar porque tocaba piano, daba conciertos y además construía, era constructor. Y, pero no era ingeniero, pero construía. Ok, tenía la Déjame, idea le voy a más contar a la gente algo, empírico, algo ¿no? divertido porque él era muy amigo del doctor Gamboa, que era el secretario Ujú. de salud, salubridad y asistencia en aquella época. Y entonces el doctor Gamboa le encargaba a él la construcción de los edificios del Seguro Social de aquellos. Entonces por eso fue constructor, porque él construía. Bueno, pues seguramente se rodeó de gente que sabía y él construía. Entonces, él, es interesante la ecuación porque mi mamá era una niña con recursos, ¿sí? Ujú. Y mi papá era un abogado que vivía, pues, nada, o sea, a mí me decía, a ver, hijo, cuando llovía en la Ciudad de México yo me tenía que quitar los zapatos porque no tenía otros. Y aquí llueve mucho, ¿verdad? Entonces, sí, pero se conocieron y se enamoraron y se casaron, ¿sí? Ah, mira, está Y curioso. construyeron esa familia. Mi abuelo, queriendo ayudar a mi papá, le dijo, no, 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 Salvador, yo te voy a poner una herrería. No había aluminio, no eran ventanas de aluminio, eran de fierro, entonces le puso una herrería para que mi papá fabricara las ventanas de los edificios que él construía. Pero mi Ujú. papá era abogado, entonces una herrería en manos de un abogado siempre se va a la ruina. Entonces, quebró la herrería, quebró todo y fue abogado. Y fue un abogado de mucho esfuerzo, o sea, trabajó mucho para mantenernos a los 11, ¿sí? Eso hay que reconocerlo, o sea, entonces, yo no digo que los papás no tengan defectos, pero yo, cualquier defecto que vea en mi papá o en mi mamá, los disculpo porque fue una historia muy bonita, ¿no? Y mi Sí. mamá murió hace 2 años, a los noventa y Ujú. siete años, rodeada de sus hijos, de sus treinta y tantos nietos y treinta y tantos bisnietos. Entonces, eso a mí me motiva mucho y me hace creer en la familia como la solución de todos los problemas y el motor de todos los proyectos, ¿verdad? Oye, y a ver, cuéntame, ¿dónde estudias tus estudios básicos, primaria, secundaria? ¿En dónde los haces? Fíjate que yo empecé estudiando en el Colegio Patria, ¿Mm? pero el Conozco. Colegio Patria, los padres jesuitas, por ahí de los años 60, cerraron el Colegio Patria. Eh, Ujú. la versión que a mí me llegó es que se iban a dedicar a atender a los más pobres de los pobres. Y el Colegio Patria, que estaba en Polanco, En donde Polanco. viste el Palacio de Hierro, se cerró y entonces nos pasaron al Simón Bolívar, Ujú. Galicia Con los 8 lasallistas. con los Con los lasallistas. lasallistas. Este, pero era la época del colegio donde te pegaban reglazos, Guillermo? Claro, sí, me imagino. La monjita te A mí me tocó agarraba las la parte final, patillas, ¿eh? te agarraba las patillas la monjita y te estiraba las patillas, te ponían la mano así y te daban reglazos en la mano. Y si tú le decías a tu papá que te había pegado la monjita o que te había pegado el profe, te regañaba, ¿sí? Claro. O Pero sea, algo algo hiciste para que te hiciste, o hagas. sea, no me quedó ningún trauma de eso, pero sí fue víctima, sí fue, sí, 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 Y después de eso nos pusieron porque nos cambiamos a vivir a Bosques de Chegaray, que era por el norte, y entonces nos cambiaron al Colegio Cumbres. Ujú. Allí estuvimos en el Colegio Cumbres, mi hermano y yo, un año o 2 años, ahí nos entrenaba fútbol Toño Mota, que era el Ah, mira. portero seleccionado.
Yo del Cumbre recuerdo Toño Mota y recuerdo las tortas de salchichas, nada más. Estuve ahí 2 años, y luego el Opus Dei abrió un colegio que se llamó el Colegio Cedros Ujú. en el sur y por decreto, como mis papás eran muy amigos de la obra, nos mandaron al Colegio Cedros. Y fue una buena historia. Perdón que te interrumpa. Entonces fuiste de las primeras generaciones del Cedros. La primera, La primera. la primera generación de Cedros, sí, 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 la primera, la número uno. Ahora es un colegiazo. En aquel momento, aunque ya estaba todo el edificio que existe ahora, porque ese colegio no nació en una casa, como suelen hacer los colegios, sino que nació de cero en un buen edificio, pues ahí estudié la primaria. Y bueno, fue una buena generación. Todavía nos reunimos. 30 de esa generación. Hay dos, pero es una buena generación, sí, 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 sí. Oye, y después de ahí, eso fue la primaria, todavía estamos hablando, Eso fue ya la secundaria. secundaria. Eso Y fue ya la después, secundaria. y después, ¿a dónde te vas? Y después, Guillermo, yo me fui en prepa. Yo quería ser médico. Ah, mira. Y entonces yo me fui en prepa a vivir a San Luis Potosí, porque en San Luis Potosí estaba la mejor escuela de medicina que había en México. Era una escuela, entonces me habían dicho que para entrar a esa escuela tenías que hacer la prepa allá. Entonces me Ajá. fui a San Luis a hacer la prepa uno, la prepa uno que era la prepa de la universidad, y para mí fue un shock tremendo porque debo de decir que yo había estado en colegios donde te tienen como una especie de invernadero, ¿verdad? Totalmente Ujú. protegido, y al llegar a la prepa uno, pues yo nada más digo que en los jardines de atrás de la prepa, que era campo, se sembraba marihuana y había, o sea, entonces ya fue para mí el mundo real, muy, Ujú. muy importante de conocer. Me raparon, te rapaban al entrar a la prepa, y entonces estudié en la prepa uno y allí en esa prepa yo fundé una revista que se llamaba Clara Box, que tirábamos 1000 ejemplares, y era una revista que se vendía muy bien en la universidad. Y era, me acuerdo muy bien que teníamos corresponsales, y me acuerdo que en esa época fue la del Festival de Avándaro, que hubo en México muy famoso. Sí, sí, sí. Mandamos a un corresponsal al Festival de Avándaro que cubrió el festival. Entonces, nuestra revista se vendía bien y me invitaron del periódico de ahí, de San Luis, El Heraldo, que era un buen periódico en aquella época, me invitaron a escribir. Entonces yo me sentía pues Sabludowski, ¿verdad? Entonces cambié la medicina por el periodismo, ¿sí? Ahí dije, yo debo dedicarme a la comunicación, y entonces el TEC de Monterrey acababa de abrir la carrera de comunicación. Ok. Y entonces me fui, terminando la prepa, me fui a Monterrey a Así, estudiar. el plan de medicina se acaba porque en la práctica te empezaste a meter al periodismo. Correcto. Siempre me gustó la medicina y me sigue gustando, ¿eh? Cuando voy a un hospital, me siento a gusto, o sea, me gusta pero no cambiaría para nada. O sea, el periodismo me sedujo, y entonces estudié la carrera de comunicación en el TEC, de Monterrey, que realmente no aprendí mucho, Guillermo, porque no había comunicólogos en el país. O sea, mis profesores eran literatos, abogados, historiadores, músicos, porque no había profesionales de la comunicación, o sea, era una carrera nueva. Claro. También me tocó la primera generación del TEC de Monterrey. O sea, entonces, pues no sabíamos bien de qué iba el tema. Mi papá se contrarió mucho, debo decirlo, porque me dijo, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Este, Claro. Porque en aquella época o eras médico, o eras abogado, o eras contador, o eras, Sí, pues, es una profesión muy clara, muy de las típicas, ¿no? Maestro y se acabó. y esto era algo totalmente nuevo. Pero bueno, nunca me he arrepentido, ¿verdad? Si volviera a nacer, y no pudiera estudiar comunicación, seguramente estudiaría medicina, ¿verdad?
Oye, bueno, un poco sobre ¿cómo se llama? Esta historia. Cuéntanos cuál fue, digo, ya contaste que empezaste con Clara Box, que dices, allá en San Luis Potosí, pero me imagino que la carrera empezaste a hacer, hiciste algo más en la universidad, o en la universidad hiciste algo más. Sí, sí, hicimos Mira, yo cuando me fui a Monterrey a estudiar, el TEC era caro, ¿sí? Y vivir ahí me costaba también, entonces hice un pacto con mi papá, él me dijo, yo te pago, o te pago tu universidad, que era el TEC, o te pago tu hospedaje. Entonces dije, págame el hospedaje. Entonces hice un pacto en el TEC donde me dieron 45% de beca, 45% de crédito y 10% yo me lo tenía que pagar con un trabajo. Y entonces empecé a trabajar en el periódico de allá que se llama El Porvenir. Ah, sí, el porvenir que todavía existe. Ujú, Era un gran periódico en esa época, don Rogelio Cantú, ujú. era Rogelio Ricardo, ya, Rogelio Cantú era el director y un viejito muy, bueno, y bueno, pues ahí trabajé con él, trabajaba en el periódico y ahí aprendí, ahí sí aprendí periodismo porque ahí empiezas a entender. Fíjate, a ver si se logra entender esto, que de repente a mí me mandaron a hacer un reportaje sobre una empresa de leche que había en Monterrey y a buscarle todos los errores a esa empresa de leche, ¿sí? A encontrar por qué esa empresa de leche contaminaba, por qué no funcionaba bien. Y yo como reportero pues investigué y publiqué todas las broncas de esa empresa. Y a las pocas semanas, ya que habíamos publicado mucha información sobre esa empresa de leche y por qué no servía, llega una marca nueva a Monterrey y se empieza a anunciar en el periódico. Entonces yo entendí que el periodismo también es una profesión que tiene dientes y que sirve para morder, ¿sí? Y que también el periodismo, pues todo tiene una explicación, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Y bueno, pero me gustaba el periodismo. Un día llegué al periódico y el director de información estaba muy contento, con una sonrisa oreja a oreja, a media mañana, y le dije, ¿cómo está, señor Sanabria? Y me dijo, muy bien, muy contento. ¿Y qué pasó? Es que hay un secuestraron un avión en el aeropuerto. Y esto estaba muy contento él porque, pues eso para un periódico era bueno en aquella época. Sigue siendo bueno porque hay más venta. Entonces, me dijo, vete al aeropuerto a escribir la nota y paren la prensa de mediodía. Y entonces yo llegué al aeropuerto y le dije, no sé nada. Y me dijo, escribe lo que quieras, pero escribe porque necesitamos salir en el vespertino, ¿verdad? Y bueno, pues yo escribí una crónica de un secuestro sin nada de información y se publicó en el periódico. Era difícil, era un periodismo duro en aquella época, pero bueno, en eso estuve yo. Y luego el Porvenir empezó a caer y ya el Norte, que fue el periódico más fuerte, que después fue el papá de Reforma, creció mucho, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, ¿Ahí también estuviste en el norte o? en el norte no, después estuve en Ojalata y Lámina, que es una empresa que hacía acero. Este, es curioso, aquí estoy diciendo todo lo bueno y todo lo malo, pero fíjate, el TEC de algún modo había hecho el compromiso al poner una carrera de que sus egresados iban a trabajar en las empresas del grupo, ¿sí? Claro, claro, Entonces sí, tiene una yo lógica. supuestamente alguien me iba a ofrecer trabajo. Y entonces me ofreció trabajo Ojalata y Lámina, pero ellos tampoco sabían para qué servíamos. Claro. Entonces, mi primer trabajo, Guillermo, fue hacer el directorio interno de Ojalata y Lámina, o sea, ir con cada secretaria a preguntarle, ¿la extensión del licenciado Godínez es la 3225? Sí, y entonces apuntarlo. Armar el directorio telefónico. Porque ellos decían comunicación, 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 teléfono, teléfono, directorio. Haz el directorio, por favor. Entonces no sabíamos bien para qué servíamos. Después
todo fue cambiando, ¿eh? Y realmente fue visionario porque la comunicación se convirtió en una herramienta muy importante. Empezó a haber los gerentes de comunicación, los subdirectores de comunicación, los directores de comunicación. Ahora los grandes grupos tienen una vicepresidencia de comunicación Ujú. y es una herramienta que la comunicación, pues que indispensable en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, en el mundo de las organizaciones, en buena parte porque las herramientas, el desarrollo tecnológico nos permite tener herramientas que en aquella época no teníamos, ¿verdad? En aquella época empezaba a ver los primeros, alguien decía, la humanidad primero se hizo con acueductos, que eran construcciones que movían el agua, y el El agua fue agua. muy importante. Luego fueron los oleoductos, Ujú. instrumentos que movían el aceite, el petróleo. Dice, ahora a mí me tocó vivir la época de los informaductos, o sea, cuando nacieron todas las redes y todo lo digital que movía la información, y eso permitió, pues, brincar, hacer un salto cuántico y convertir a la información en algo muy importante, como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Pues, mi estimado Pablo, muy interesante lo que estás diciendo. Efectivamente, te ha tocado ver esa transición entre los medios, en la comunicación. Interesante eso que estás mencionando. No sabían para qué era esa parte. Tenemos que hacer nuestra respectiva pausa, pero al regresar, para que nos sigas platicando cómo sigue tu trayectoria profesional después de este primer paso como pues armador de directorios en qué, Ojalata y Lata, ¿cómo? Ojalá te lámina, sí. Ojalá de lámina, ILSA, que imagino que, fue el antecedente del grupo Alfa, ¿verdad? me imagino. Entonces, ahorita regresamos para seguir platicando con Pablo Mieriter. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Vamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós, en esta ocasión con Pablo Mier Iterán, comunicador, relacionista, escritor, bueno, varias facetas que ha tenido el buen Pablo. Y pues nos quedamos en que sales de la primera generación del TEC de Monterrey, de la carrera de comunicación. Nadito, pues te manda al área de comunicación de una empresa que no sabían para qué funcionaba eso, ni tú sabías para qué funcionaba un responsable de comunicación. Y bueno, ¿qué pasa después de esa primera experiencia en hojas y aluminio? Ojalá te lámina. Ojalá te lámina, fíjate Pero, cómo le cambié el nombre, pero bueno. pero sí, efectivamente, ojalá te lámina, era una gran, sigue siendo, ya tiene otro nombre, ya tiene otro. Pero bueno, yo estoy ahí una temporada y luego pasa algo importante, fíjate, es que este, en Monterrey había una institución muy importante que se llamaba la Ciudad de los Niños de Monterrey, que era un proyecto muy interesante, muchas hectáreas en las faldas del Cerro La Silla, que tenía un padre, Carlos Álvarez. Cantinflas había estado varias veces ahí, habían hecho una película que se llamó La Ciudad de los Niños, había un teleférico, y era un orgullo para Monterrey, la Ciudad de los Niños. El padre Carlos Álvarez eh, se enfocó mucho en los recursos económicos. Yo diría que se desenfocó, aunque no voy a hacer un juicio, voy a hablar de una percepción. Él puso mucho énfasis en el tema económico, porque claro que necesitaban recursos para vivir. Entonces hizo un mariachi de la Ciudad de los Niños, que eran niños que viajaban por todo el mundo cantando, y entonces eso le atrajo muchos recursos a la Ciudad de los Niños, mucho dinero. Llegaba mucho dinero de muchas partes, sobre todo de Estados Unidos, donde existe la cultura de dar, Uh-huh. yo recuerdo que a la Ciudad de los Niños llegaban decenas, cientos de sobres, que tú los abrías y todos traían $5, $2, $20, $50, que eran aportaciones que la gente daba gracias a ese mariachi que viajaba por todos lados. Pero ese desenfoque también ocasionó un tema de corrupción, ¿sí? Entonces, Uh-huh. los niños ya no eran tan niños, se quedaban a vivir ahí, entonces ya a los 15 o 14 años que tenían que salir ya no salían, y entonces se hizo
un verdadero nido de corrupción y de abusos sexuales, ¿sí? O sea, el tema no es Ujú. nuevo, donde hay puros niños y puros hombres viviendo y van creciendo, o estás muy pendiente o se hace un verdadero, bueno. Entonces, empezaron a abortar en la prensa abusos, cosas, y entonces el gobernador de aquella época, que era un tigre, que era Alfonso Martínez Domínguez, Ujú. un hombre feo, mal encarado, pero muy eficaz, le quitó la ciudad de los niños al padre Álvarez, porque estaba envuelto en un escándalo enorme, y se la dio, en Monterrey en aquella época todo lo resolvían los empresarios, se la dio a los empresarios, a Eugenio Clarión, si no me equivoco. Y Eugenio armó un equipo profesional para echar a andar ese proyecto. Y a mí me ofrecieron la dirección de comunicación de ese proyecto. Y a mí me gustó. Y entonces ahí trabajé varios años. Proyecto muy bonito. Pero fíjate, Guillermo, lo primero que hicieron es decir, los hospicios, los hospedajes, las casas de niños, los orfanatos, Eh, todo eso son un mal necesario. Tienen que erradicarse. Entonces, de los 200 niños que había ahí, o de los 120, o no tengo la cifra exacta, de cada niño buscaron a los papás, a la tía, a la abuela, ¿sí? Y regresaron a sus casas. Y ok. entonces hicieron un medio internado, o sea, recibían a los niños a desayunar en la mañana, clase todo el día, comer, y en la tarde a su casa. Cosa que a mí me encantó, porque yo dije, el verdadero derecho del niño no es a vivir en un orfanato de esos, sino en un hogar, con una familia, Vivir con su familia. directo a su familia. Porque el niño necesitaba cariño de papá y de mamá, ¿sí? O sea, los orfanatos son males necesarios que hay que erradicar en poco tiempo. Así lo hizo Eugenio en ese periodo y la ciudad de los niños se convirtió entonces en un medio internado muy exitoso, por cierto, muy exitoso. Después se puso la secundaria, la prepa, y es una escuela que jala muy bien. Y yo ahí estuve algunos años trabajando en el área de comunicación, que es el cambiar la imagen de todo eso, ¿verdad? Me gustó mucho. Y después, Guillermo, me metí al mundo de la educación. Ok. Estudié una maestría en educación que, por cierto, no, debo decir, no terminé nunca, pero hice estudios de educación y me metí al tema de la educación, y me tocó ser subdirector de un colegio en San Luis Potosí, un Pero perdón colegio que te interrumpa. Esa maestría que no estudiaste, ¿con quién en estudiaste esa En maestría? el TEC de Monterrey. En el mismo Pude TEC. hacer Ah, el ok. IPADE y después estudié esa maestría, y entonces un colegio en San Luis muy exitoso, el Instituto Real de San Luis, que ganamos, debo decirlo, el Premio Nacional de Educación. En su Ah, primera edición la ganamos nosotros, nos las dio Ernesto Cedillo en Los Pinos, y yo ahí entendí muchas cosas de la realidad. A ver, eh, eh, el problema de los colegios no son los alumnos nunca, son los papás. ujú, El colegio debe centrarse en los papás y ayudar a los papás. Y después son los maestros, porque claro. los alumnos normalmente son fabulosos, son muy buenos. Y ahí tuve yo la oportunidad, y ahí no me voy a alargar mucho porque ahí tuve yo la oportunidad de escribir el primer libro que publiqué, que se llamó Adolescencia, Riesgo Total. Ujú, Te voy a decir, la historia es muy sencillita, pero nosotros teníamos primaria y secundaria y teníamos muchos problemas económicos. Y entonces necesitábamos crecer, porque creciendo, pues tienes más matrícula, más sí, colegiaturas. más ingresos, sí, claro. Entonces conseguimos afiliarnos a la prepa de la Universidad Autónoma de San Luis en vez de la prepa de la SEP. La prepa de la SEP era 3 años, la de la Autónoma de San Luis eran 2 años. Ujú. Entonces, por ofrecer una prepa de 2 años, ¡fum!, se nos llenó de Sí, alumnos. de matrícula, sí. Ajá. 250 alumnos nuevos porque querían prepa de 2 años. Entonces los aceptamos y entonces era un verdadero problema porque cuando tú aceptas a cualquiera que llega con tal de tener digamos, esa colegiatura, pues entra todo el mundo, ¿verdad? Y se te hace muy complicado. Entonces, nosotros ideamos un taller, yo tomé un curso en España sobre la adolescencia
Y entonces ideamos un taller y dijimos, para que tu hijo entre a este colegio, a la prepa, tú tienes que tomar un taller sobre adolescencia. Y tienes que entender lo que es la adolescencia y lo que le pasa a un adolescente. Y solo así te vamos a aceptar a tu hijo, para que nos ayudes a educarlo. Entonces me especialicé en adolescencia así al vapor. Y en aquella época había un escritor que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Ah, sí, 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 que claro. escribió un libro que se llama Juventud en Crisis y escribió En éxtasis, juventud En en éxtasis. éxtasis. Yo me lo topé en un avión y entonces le platiqué y me dijo, escribe un libro, Pablo, sobre la adolescencia. Y le dije, órale. Y entonces lo escribí. Guillermo, vendimos 120,000 ejemplares. Ok, ok. Es un libro que se llamó Adolescencia, Riesgo Total, que por ahí anda circulando. Si algún papá tiene broncas con sus adolescentes, aunque está en algunos aspectos ya no está, el problema de raíz lo entendemos muy bien y lo tratamos muy bien ahí. Entonces estuve en la educación varios años, hasta que me casé a los 40 años, Guillermo, y entonces dejé la educación. No sé si me equivoqué porque pensé que la educación no me iba a dar dinero para hacer una familia. A lo mejor sí me Ujú. hubiera dado, pero bueno, el tema es que me fui a trabajar al Grupo Vitro, a la Dirección de Comunicación en México, y después puse la agencia Mier y Terán y Asociados, y me dedico desde entonces a trabajar en temas de comunicación de nuevo. Debo de decirle y compartir con mis amigos que si yo estoy contento con la vida y la vida me ha tratado bien, ha sido básicamente porque tengo un sentido positivo de la realidad. O sea, no me gusta ver las cosas feas de la vida, no me gusta tener enemigos, no me gusta criticar a nadie. Mis hijos me preguntan, ¿pero quién te cae mal, papá? Pues la verdad, hay gente que me cae muy bien, pero gente que me caiga mal, así que yo no pueda ver que se me revuelve. No, oye, es que nadie te ha hecho ninguna fregadera. Bueno, a lo mejor sí, pero no me he detenido en eso. Este, y eso yo creo que ha sido muy sano para mí, eh, ver el lado bueno de las cosas, ¿sí? Centrarme en lo positivo, no tener enemigos, y reírme de la vida hasta cierto punto. Mira, Guillermo, te voy a platicar. Un día en el colegio era yo director, entonces el primer día de clase salí yo, pues un poquito a saludar a los papás, a las mamás que estaban ahí. Entonces había un grupo de 30 señoras donde todas hablaban y se escuchaban a la vez. Yo dije, aquí yo no tengo nada que hacer, entonces vi a lo lejos un papá recargado en un árbol, estaba gordito, entonces me acerqué con él. Y le dije, ¿qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Qué aquí esperando un niño? Entonces volteó a ver la panza y me dijo, no, así soy. Este, entonces, esa es la vida que a mí me gusta, o sea, ver las cosas desde el lado positivo. No, no sé si me explico, o sea, Sí, 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 sí. optimista. Entonces, eso para mí ha hecho la vida muy agradable, ¿sí? Yo tengo algunos amigos que dicen, no, yo ya crezco 20 años más o 10 años más y ya quiero irme porque ya van a empezar los achaques. Y yo no, la verdad no, me gusta ver las cosas muy optimistas. Ayer me di a la tarea unos minutos porque me había dicho una de mis hijas, velo, velo, papá, velo. Y me puse a ver el video ese de Maciel, que está Ujú. de HBO, Documental. Ujú. es documental. Y lo vi y dije, qué historia tan fea, pero ¿por qué ponemos tanta atención en algo que es feo y no ponemos atención en las cosas que son bonitas? Van a canonizar en 20 días a Carlo Acutis, que es una historia maravillosa, ¿verdad? Y en vez de voltear a ver esa historia bonita, nos estamos centrando. Claro, yo entiendo que a veces hay que ver las cosas para no volver a caer en los mismos problemas, pero también Fíjate es que, verdad que un fíjate, Pablo, que es, árbol ajá, que se cae y hace más ruido que 100 que están era lo que, creciendo, ¿verdad? era lo que te iba a decir. Entonces, Yo creo que a veces el fijarnos en las miserias humanas, como que es una debilidad del ser humano, ¿no? Fijarse en las sí, miserias humanas y no
no fijarse a veces en las cosas que pueden ayudar a construir, a motivar, a toda esta dinámica. Y te iba a preguntar precisamente en tu paso, ya en tu carrera como relacionista y como consultor y demás, eh, no sé si nos puedas contar algún caso, alguna situación que te haya dejado una gran satisfacción. Digo, también sé que te has metido al tema altruista, has participado, algo que tú digas, híjole, esto la verdad para mí fue de una gran satisfacción. Sí, mira, la varita mágica del comunicólogo, o sea, cada profesión tiene su varita mágica, ¿verdad? El médico, pues la salud. El ingeniero, pues construir, ¿verdad? El comunicólogo, la varita mágica que tenemos es poder hacer que un mensaje llegue a muchos, ¿sí? Entonces, eh, eh, sí, sí tengo experiencias muy bonitas. Mira, eh, voy a platicarte, por ejemplo, híjole, es que quiero evaluar un poquito la más bonita, ¿verdad? A lo mejor no va a estar fácil, O la que te acuerdes, alguna que te tengas. pero sí he tenido historias donde digo, wow, qué bonito estuvo esto que se dio, que salió y que apareció. Eh, por ejemplo, me tocó atender en San Luis, desde la oficina que tengo en México, un proyecto minero muy grande, Minera San Javier, que estaba satanizado, ¿verdad? Que estaba, y, y que era un proyecto que había favorecido a mucha gente de muchos poblados, que había llevado hospitales, carreteras, vías de comunicación, porque la mina pues lleva dinero y el dinero lleva progreso. Y querían cerrarlo, ese proyecto, algunos grupos ambientalistas, a la mala. Y eso iba a dejar a cientos de familias sin progreso, ¿sí? Ujú. Y me tocó vivir ese proyecto. No voy a platicar algo. En una ocasión, ya como profesional de la comunicación, le dije al director y a los canadienses, debemos de hacer una rueda de prensa abierta y exponer la realidad del tema, claramente, ¿verdad? Toda mina lleva devastación, pero también lleva riqueza, pero está dentro de un marco jurídico. Cuando hicimos la rueda de prensa, que ya convocamos a todos los medios nacionales, internacionales y regionales para explicar la situación de la mina, que era como ya decir, señores, estos somos y toda esta riqueza vamos a traer a esta zona y esos son los permisos que nos permiten funcionar. Estaba todo listo y en eso iba a ser en un hotel que hay en San Luis, el Hotel Panorama, y me dice el gerente del hotel media hora antes de la rueda de prensa, licenciado, tenemos que desalojar el hotel. ¿Por qué? Porque hay una amenaza de bomba. Y entonces, en San Luis Potosí nunca había habido amenazas de bombas, ¿verdad? Y menos en aquella época, ¿verdad? Entonces le dije, ¿cuántas amenazas de bombas han tenido? Pues ninguna. Y le dije, ¿sabes qué? Bajo mi responsabilidad no vamos a desalojar, no digas nada. Checa nada más que no haya algún bulto raro. Y, ese hecho me dio mucho gusto porque nos trataron de sabotear y no nos sabotearon. Y la mina siguió funcionando y la zona, una zona muy pobre que es el Cerro de San Pedro ahí en San Luis, fue, fue, fue próspera durante muchos años y, bueno, fue un tema que me gustó. O sea, la comunicación da muchas satisfacciones, muchas, muchísimas. Entonces, bueno, yo sí estoy realmente agradecido a ese mundo. eh, eh, y además, pues la comunicación es mágica, Guillermo. Las palabras son mágicas. Ujú. Te voy a platicar algo que sucedió hace muchos años, hablando de palabras mágicas y de cómo decir las cosas. Seguramente tú que eres un hombre culto ya lo sabes, pero había un poeta famoso, un literato famoso que era Francisco de Quevedo, en la época del Siglo de Oro. Y la reina en aquella época en España, esposa de Felipe IV, era coja. Le Ujú. decían la coja. Bueno, no le decían, pero
pero así Le se le hacían dijo. referencia a que estaba así, sí, Y claro. entonces alguien le apostó a Felipe, a Francisco de Quevedo, que a que no le decía coja en público. Entonces corrieron las apuestas. Y él dijo, sí, lo voy a hacer. Ah, le dijeron, ¿cómo se va a atrever, verdad? Le va a costar la horca. Y entonces un día se presentó en el palacio, con dos flores, y le dijo aquella frase famosa, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Escoja, así es. Es mágico, o sea, el Es lenguaje mágico, sí, claro. es mágico. Las La palabras son comunicación es mágicas. mágica, la comunicación puedes lograr cosas sin necesidad de pelearte, de herir, de nada. Tú eres un gran comunicólogo, Te agradezco. haces mucho trabajo de comunicación y dices muchas cosas de un modo muy elegante y, y a veces con cierta ironía, también me acuerdo y lo voy a decir aquí también, para que la gente que nos acompañe se divierta, porque son cosas reales. Dicen que Winston Churchill era un hombre muy pedante, muy inteligente, pero muy pedante. Le caía muy mal a las mujeres. Y un día tomando el té, ahí en un lugar público con varias mujeres, él se preparaba su té y le dijo a una de las ladies ahí de la corte o de Inglaterra, que no dejaba de ser un reino, pues le dijo, señor Churchill, usted es muy pedante realmente. Si usted fuera mi marido, yo le pondría veneno a su té. Entonces Churchill se quedó viendo su té que estaba preparando y que estaba a punto de beberse y le dijo, y si usted fuera mi esposa, yo me lo bebería con mucho gusto. Sí, sí, sí. Es, es, O sea, la es- comunicación, la habilidad verbal, a lo que tú y yo nos dedicamos, tiene muchas cosas muy bonitas. Este, perdóname que me salga un poquito del guión, pero creo que no o sea, el comunicólogo, si se rige por ideas, y tiene ideas, las va a saber expresar muy bien y va a poder avanzar mucho y lograr muchas cosas. Si no tiene ideas, entonces va a ir como burro sin mecate, como vemos mucha gente ahora, hablar y decir, pero no hay una idea. Y no nos olvidemos que las grandes guerras se ganan en el mundo de las ideas. Entonces hay que tener las ideas brillantes. Y todo eso a mí me sirvió mucho. Yo no te digo que lo haga bien, pero trato de hacerlo. Me ayudó mucho el IPADE. O sea, si tú tienes un qué claro después va a ser mucho un más fácil objetivo de las cosas, comunicar. con claridad, una Un meta clara. objetivo claro, una visión clara, a dónde debes de llegar. Si conoces bien tu audiencia, ¿sí? Si conoces bien a quién se lo vas a decir. Porque hay un debate grande que si la comunicación es ciencia o no es ciencia. Hay gente que dice que es un arte, que es una habilidad. Ya hay ciertos principios que te pueden decir que tenemos cierto tufo a ciencia, ¿no? Ujú. Pero básicamente la comunicación para que funcione tiene que saber a quién le voy a hablar, o sea, cuál es mi audiencia, qué mensaje quiero decir, en qué momento lo voy a hacer, y entonces puedo avanzar muchísimo. Y bueno, nosotros tuvimos un presidente que ahora es expresidente, que debo decirlo, que podrá, seguramente mucha gente, incluyéndome yo, no estamos de acuerdo con todo lo que hizo, pero sabía bien mover la La comunicación. comunicación, sí, claro, nadie puede poner en Sabía duda que bien López mover Obrador la era comunicación un buen comunicador. Ujú. y entonces ahí quiere decir que los comunicólogos ahora tenemos una llave mágica, ¿verdad? Para lograr muchas cosas, si las sabemos ubicar bien, a quién le hablo, qué le digo y en qué momento debo hacerlo, ¿verdad? Entonces no me arrepiento de haber ido, de haber dejado la medicina para haber entrado al mundo de la comunicación. Es un tema que a mí me apasiona. Yo veo que hay mucha gente que cada vez creo menos en la reacción en comunicación. Cada vez creo más en la propuesta. He hecho un pequeño estudio. No lo puedo hacer porque no tengo a alguien que estudie un doctorado y que quiera hacer una tesis sobre eso, pero quiero estudiar toda la comunicación de Cristo, sus 3 años de vida pública, y encontrar que sus mensajes fueron propuesta en el 90% de los casos y muy poca reacción. O sea, él vino a proponer, no a pelear con nadie. Y a veces hay un sector muy grande de la sociedad que confunde la comunicación con la reacción.
y nos hemos alejado mucho de la propuesta. A través del chat GPT de inteligencia artificial he ido preguntándole y he ido entendiendo que es mucho más en Jesús, que es el maestro, porque es maestro en comunicación. O sea, él hizo Ujú, ujú. el mensaje que vino a traer es impactante y sigue vigente. Sí, Otra es cosa un que rey de dice, la narrativa, claramente. Ujú. ¿verdad? Ganó todas las narrativas de todo, pero él se basa básicamente en proponer y no en reaccionar. Entonces, hay muchos temas de comunicación que me apasionan a mí en este momento de la historia y que pues estamos dando seguimiento y que creo que nos van a ayudar a lo que es fundamental, que es conectar con la sociedad. ¿Qué es lo que tú haces y haces muy bien, mi querido Guillermo? Te agradezco, mi estimado Pablo. Oye, pues mira, ya estamos en la recta Ya final. sé La que ya última me vas a decir pregunta. que ya acabamos. La última pregunta que siempre me gusta hacerle a todos. Y a ver, si fuera la última oportunidad que pudieras decirle eh, directamente a cuatro personas que son muy especiales para ti, a tus hijos, a Adriana, a María José, a Pablo y a Santiago. Es la última vez que los vas a ver. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les dejarías para que quede para ellos, para la posteridad? Les diría que es un mensaje que dio el CEO de Coca-Cola hace muchos años y me encanta. El ser humano, para ser feliz, para ser pleno, tiene que mover bien varias pelotas. Es como un malabarista. Una pelota es su vida profesional, muy importante. Otra es su vida de su salud. Otra es su vida espiritual. Y otra muy importante es su vida familiar, ¿sí? Su familia. Las cuatro pelotas tienen que estar moviéndose. La única que no se puede caer porque es de vidrio y se rompe es la pelota de la familia. Si se cae la pelota del trabajo, rebota porque es de plástico. Si se cae la pelota de la salud, rebota porque es de plástico. Si se cae la pelota de la vida espiritual, también rebota. Pero la pelota que hay que evitar que se caiga es la familiar. O sea, hay que cuidar mucho a la familia. La familia son los papás, los hermanos, los hijos, el matrimonio. Todo ese entorno es muy importante para cuidar. Por eso hay que fortalecer mucho a la familia. Hay que hacer redes a favor de la familia, porque son pelotas de cristal que si se caen, se rompen. Ese sería mi tema, mi querido Guillermo. Oye, pues mi estimado Pablo, pues yo te agradezco mucho, la verdad es que ha sido muy interesante y también profundo lo que nos has dicho hoy en esta entrevista, en tu trayectoria, en tu visión de la comunicación. Hoy estamos viendo una época de cambios de comunicación muy fuerte, ya lo mencionaste ahorita con la inteligencia artificial, te ha tocado ver a ti pues los cambios radicales de los medios adicionales a las redes sociales, ahora a la inteligencia artificial. Pues me da mucho gusto que has aceptado esta parte. Y pues para terminar, tu mensaje final, ¿cuál sería? Céntrense, sean positivos siempre. O sea, vale la pena vivir, el mundo es maravilloso. Yo diría, la vida es bella, ¿sí? Y hay que verla así. Y es bella cuando uno va de la mano de Dios. Si no vas de la mano de Dios, no es bella, por más que la quieras hacer bella. No sé si me das 2 minutos. Yo tuve la Te los doy oportunidad rápido. de estar con el Papa Francisco unas horas en Roma hace años, antes de que él muriera, y estábamos un grupo de comunicólogos y nos dijo, a ver, estoy preocupado porque el mensaje más fuerte, más rico, más hermoso de la historia de la humanidad no está llegando. Ese es el mensaje de Jesús. No llega, no llega. Y como no llega, la gente vive sin ese mensaje. Y al vivir sin ese mensaje, vives vacío. Y al vivir vacío buscas la felicidad en la lana, en el turismo, en las drogas, en el sexo, en el alcohol, porque estás vacío. Él les dijo a los comunicólogos que estaban ahí, les decía, ayúdenme, yo estoy viejo y gordo, decía, y yo escribo una encíclica y no la lee nadie. Así lo dijo, pero ayúdenme ustedes. Entonces,
mi corolario sería, vale la pena vivir, pero de la mano de Dios para que estemos plenos, estemos contentos, no tengamos ese vacío. Y lo dijo Carlo Acutis, que van a canonizar hace poco, dice, cuando me volteé, era un chavito de 14 años, me volteo a ver a mí y no me gusta. Volteo a ver a Dios y estoy feliz. ¿Sí? Esa es un poquito la vida, ¿verdad? Si te volteas a ver a ti, pues volteas a ver a Dios y cambia el panorama. Gracias, Guillermo. Gracias a ti, mi querido Pablo. Y Gracias, bueno, pues amigos de La Paz. agradecerles a todos habernos seguido. Recuerden que pueden ver esta repetición en las redes sociales de Más Radio La Paz, tanto en YouTube como en Facebook. Invitarlos a que sigan con la programación de Más Radio. Invitarlos también a que todos los lunes y viernes escuchen pues mi opinión política, mi análisis político en el noticiero con Ana Lubet ahí en la mañana, a eso más o menos de las 7:15 de la mañana, hora aquí de La Paz, Baja California. Y bueno, pues los invito a que sigan pues también disfrutando de forma positiva la vida, como hoy nos dijo el buen Pablo Mier. Esta fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.